Está grabando, jóvenes. Hoy día lo que vamos a ver ahora es la introducción a tal vez lo más importante de este semestre, porque el objetivo de esta materia, que a mi modo de ver es un poquito muy larga, deberíamos cortar algunas cosas y debería ser genética y mejoramiento genético animal, cosa de que en quinto semestre ya no veamos mejoramiento, sino todo en un semestre. Pero eso significaría ya no ver, por ejemplo, la célula, todo lo que hemos visto, ya no darlo por descontado y directamente Mendel y mejoramiento genético, y más debería ser mejoramiento genético, pero por lo pronto ustedes van a salir veterinarios y esto va a seguir igual. Por lo tanto, esta clase es la introducción a lo que vamos a ver en la siguiente parte, en la parte 2 de esta materia, es la interacción génica. Y así como en matemáticas hay 7 casos de factorización o más, hay 10 casos de factorización, aquí hay 7 casos. ¿Qué es? Y se lo tienen que saber, así como voy a decir yo. Dominancia completa, dominancia incompleta y codominancia. Alelos letales, alelos múltiples, epistasis, pleiotropía y herencia ligada. Y dentro de la herencia ligada al sexo. 7. Eso vamos a ver. Donde más vamos a trabajar es en las dos primeras, dominancia completa y codominancia. Con esas vamos a trabajar y a aprender. Y el resto, una vez que hacemos eso, ya el resto son no variaciones, pero como ya domino la dominancia, la codominancia y los cruces mono y dihíbridos, ya el otro son excepciones y vale a las reglas y van cambiando y voy trabajando y en base a lo que me pida el problema, yo voy resolviendo y voy a llegar a un resultado. El resultado aquí es sencillo, ¿saben qué? De todas las preguntas de práctico, de genéticas, ¿cuál es la proporción fenotípica y genotípica del siguiente cruzamiento? Esa es la pregunta de examen, al menos del práctico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es lo que Mendel hizo, y por eso ahora vamos a ver todo lo que Mendel hizo. Cruzar, eso es lo que hizo Mendel, cruzar una línea con otra línea. Para eso, como les he dicho, después de esto, voy a ver si voy a colocar un práctico más, pero quiero que me hagan una plana o 2 planas máxima, aunque es flexible, que quiera, un poco más, de la biografía y el trabajo de Mendel. ¿Está bien? La biografía y el trabajo de Mendel. Y yo ya tengo por ahí uno que les voy a pasar. ¿Ya? Otra vez. Yo no sé por qué motivo no puede mi computadora cuando quiero presentar, abrir una ventana, no sale. Tengo que cerrar, tengo que abrir de nuevo. A ver si ahora abriendo. Sí, eso me pasó ahí cuando di la charla en Colombia. Todo listo, yo ya ellos ahí, que doctor, que aquello ya, a ver, presente. Quise presentar y no había nada. Ahora sí, ve, recién. Tengo que abrir. Modo pantalla completa. Ahora no veo nada. Ay, mi computadora. Ahora sí, pero la veo mal. Ahora sí. ¿Están viendo esa pantalla? Palabras y conceptos clave. Sí, doctor. Sí, Ok. sí. Alguien en el WhatsApp dijo,
¿Qué es lo que pidió el doctor? ¿Cómo eran los términos? Esto es lo que tienen que saber. O sea, en ese término, en ese glosario hay al menos habían 140 y pico conceptos en la anterior página, en esta no he contado. Pero debe estar por ahí, no deben pasar de 200. Y pues no voy a preguntar yo un montón de cosas. Esto es lo mínimo, pero ya el que quiera ponga otro poco, ¿no? Si no me, obvio que ADN, ARN, topoisomerasa, ahora ya saben, así que pueden colocarlo. Pero para lo que vamos a hacer en este segundo periodo es, ¿qué es un gen? Tienen que saber qué es un gen. Y puedo poner gen de mil y un formas. Puedo poner es un trozo de material bioquímico que está representado por las letras A, T, G, C. O sea, hay varias formas de poner el concepto de qué es un gen, qué es un alelo, qué es un locus, qué es un fenotipo y genotipo. De hecho, ya les he dicho que la pregunta del examen va a ser cuál es la proporción fenotípica y la proporción genotípica. ¿Qué es un homocigoto? ¿Qué es un heterocigoto? ¿Qué son factores en parejas? De todas formas, para que no digan, pucha, este doctor nos da tarea y no nos dice nada, aquí está. Gen, unidad hereditaria que controla cada carácter en los seres vivos. A nivel molecular corresponde a una sección de ADN que contiene información para la síntesis de una proteína. ¿Mm? Ahí está el gen. Alelo es una de las formas alternas que puede tener el gen de un carácter. Por ejemplo, el gen que regula el color de la semilla en la arveja presenta dos alelos. Uno que determina el color verde y otro que determina el color amarillo. O sea que la semillita de la arveja, que es con lo que trabajó Mendel, puede ser verde o amarilla. Por regla general, se conocen varias formas alélicas de cada gen. Eso es alelos múltiples. El alelo más extendido en una población, o sea, el que más hay, se llama alelo normal o salvaje. Y los escasos se llaman alelos mutados. Por ejemplo, todos los bolivianos, de la mayoría de los bolivianos, de qué color son sus ojos? ¿Mm? Negros. Café Negros, oscuro, cafés, por ahí, ¿no ve? Oscuros, vamos a decir, para que todos estemos ahí. ¿Mm? Pero hay ojos azules, ¿verdad? Pero muy pocos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el alelo normal en la población boliviana para color de ojos es Medio café. uno. Café. Sí, hay verdes, Café. y hay unos que tienen un ojo azul y el otro verde. ¿Mm? Pero el alelo normal es el café, la mayoría. Luego, hay carácter cualitativo y cuantitativo. El cualitativo es el que vamos a ver ahora. ¿Y por qué? Porque acabo de decirles de qué color son los ojos de un boliviano, de qué color es el pelo de un boliviano, de qué color es la capa de pelo de este cerdo, de esta gallina, de este conejo, de este perro. ¿Mm? Cualidad, color de ojos, color de capa, eh, forma de la cresta de la gallina, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es cualidad, aquel que presenta dos alternativas claras, fáciles de observar, blanco, negro, liso, rugoso, alas largas, alas cortas, orejas largas, orejas cortas. Estos caracteres están regulados por un único gen que presenta dos formas alélicas, o blanco o negro. Por ejemplo, el carácter de piel de la arveja está regulado por un gen que tiene dos formas alélicas, A y A minúscula, A amarillo y A minúscula verde. Y el otro es el carácter cuantitativo, que lo vamos a ver más en quinto semestre en mejoramiento genético. El que tiene diferentes graduaciones entre dos valores extremos. En el anterior o es negro o es blanco, o es verde o es amarillo. En cambio aquí
la producción de leche, por ejemplo, a 305 días, una vaca puede tener 4.000, otra vaca 3.999, otra vaca 5.000, otra vaca 7.000, otra vaca 1.500. O sea, hay un efecto pequeño y acumulativo, y es una distribución continua. Es igual que la estatura en humanos. No hay, ¿no ves? A ver, los hombres, todos los bolivianos son de 1,70 y las mujeres de 1,30, por decir. Mentira. Hay bolivianos que son más altos de 1,70, hay mujeres que son más altas de 1,30 y hay hombres que son de 1,30. Ya 1,30 es muy bajito, ¿no? Pero igual, en todo ese carácter continuo. Y además, en lo cuantitativo, la expresión de estos caracteres influye el ambiente. En cambio, que un toro sea negro, no influye. Ay, si le doy más comida a este toro o menos comida, se va a volver blanco. No hay eso. En cambio, si le doy más comida a esta vaca, va a producir más leche. ¿O por qué no produce leche si tiene genética, pero si no le das ni agua, qué va a producir? Entonces, los factores ambientales juegan un papel importante en lo cuantitativo. Y ahí tenemos genotipo y fenotipo. Genotipo es el conjunto de genes que contiene un organismo, ¿verdad? Que ya hemos hablado en la meiosis, cómo se forma. Y fenotipo es la manifestación externa del genotipo. O sea, yo no veo los genes, pero veo por fuera el fenotipo, o negro o blanco, o amarillo o verde, o mocho o astado. ¿Se dan cuenta? El ambiente de un gen lo constituyen los otros genes, el citoplasma. Bueno, eso ya es. Locus, lugar que ocupa cada gen en el cromosoma. Ese es su lugar, el locus. Y cuando es plural es loci. Y luego viene homocigoto y heterocigoto. Su nombre lo dice homosexual. Un hombre con otro hombre. Homosexual. Lo mismo es aquí, homocigoto. Los dos son iguales, quiere decir. Miren, a mayúscula, a mayúscula, a minúscula, a minúscula. Y lo contrario es el heterosexual, hombre-mujer. Y en los genes se llama heterocigoto. Contiene el A mayúscula y el A minúscula. Entonces hay dos tipos de homocigoto y un tipo de heterocigoto. Palabras y conceptos clave que de aquí vamos a ir viendo. Y de ahí voy a hablar de Mendel y de ahí seguimos. Tenemos la generación paternal, porque en todo yo voy a decir, un toro se cruza con una vaca. Entonces esos son los padres. Y voy a decir qué tipo de hijos van a producir. Esa se llama primera filial, F1. Y luego se cruza la F1 entre dos y sale la segunda filial. ¿Ya? Y ahí voy a hablar de Mendel, porque ya vienen las primeras leyes de Mendel. Una idea para que ustedes ya busquen realmente y hagan su trabajo de Mendel bien hecho. Mendel era un monje austriaco muy adelantado para su época en el asunto de voy a decir, de anotar datos. Porque uno diría, va, Mendel ha cruzado arvejas, sí, pero como he dicho a ustedes, creo en la anterior clase o al grupo de mejoramiento genético, cuando Mendel sacó sus leyes, 1865, todavía estábamos quemando brujas. La humanidad estaba más loca de lo que está ahora, ¿sí? A pesar de que ahora estamos volviendo a las mismas locuras. Hay gente que dice que la Tierra es plana, que los transgénicos no sirven, que las vacunas no sirven, que la carne la leche produce cáncer. O sea, realmente estamos mal. Pero igual, falta que quememos gente, aunque también estamos quemando gente, ¿no? Desde que ha entrado este gobierno en Bolivia no se veía, se ha quemado gente, se han matado perros, grave. Y en esa locura, Mendel empieza a investigar. No había calculadora, jóvenes, ni microscopio, ni un abaco o algo habría, no había computadora, no había nada, ni luz. Y Mendel empieza
a producir padres puros, homocigotos, líneas puras de arvejas, cruce y cruce y cruce y cruce. 7,000, creo, más de 7,000 cruzamientos ha hecho Mendel. Imagínense, ustedes, yo les digo, a ver, háganme un cruce, ya no anótenme con lápiz y papel 7,000 cruces y aquellos se vuelven locos. Peor sin computadora, sin Excel, sin internet, ¿no ve que nos volvemos locos? ¡Ah, no hay internet! Mendel hizo eso. Por eso era adelantado para su época. Y lo primero que hizo Mendel fue crear líneas puras, generaciones paternales puras. ¿Qué significa? Arvejas que se cruzaban entre ellas y solamente daban amarillo, amarillo, amarillo. Otras solo daban verde, verde. Mendel trabajó con 7 características. A ver si me acuerdo. Eh, color de la semilla de la arveja, color de la vaina de la arveja, tipo de la semilla, si era lisa o rugosa, tipo de la vaina de la semilla, si era rugosa o lisa, estatura de los axiales, unos axiales de las plantas que van arriba y abajo, 5. Y el ahí, me faltan 2, ¿ya? Y empezó a producir líneas de arvejas puras. Ese fue el primer gran paso que hizo Mendel. Y luego, esas son la generación paternal. Y luego hizo el experimento Mendel. Cruzó una línea con otra. Y eso es lo que hacemos siempre todos. ¿Ve? Investigamos. ¿Qué pasa si hago esto con esto? Ya lo hemos visto en Hershey, Chase, los fagos, todo eso. Eh, Chargaff, todo lo que hemos visto siempre. Griffith, como hacía, a ver, si yo inyecto esta, el ratón muere. Lo mismo Mendel hizo. Dijo, ¿qué tal si yo cruzo amarillo con verde? ¿Qué pasa cuando cruzo una línea pura con otra línea pura? Y salió su F1, la primera filial. Y luego Mendel agarró la primera filial y la cruzó entre ellos. No significa entre él mismo, sino que, por ejemplo, si tengo 5,000 plantas, mucho, 2,500 plantas que producen solamente semilla amarilla, y cruzo con 2,500 plantas que producen solo semilla verde, entonces voy a tener la primera generación, voy a tener, pucha, 5,000 plantas o 3,000 plantas. Todas esas se llaman F1. Y Mendel cruzó entre ellas, entre las F1, y salió la F2. Hasta ahí vamos a ver. Luego hay F3, F4, pero bueno. Eso hizo Mendel. Entonces, lo primero fue criar líneas puras, luego cruzó 2 líneas puras entre sí y sacó la F1 y tabuló sus datos. Y luego cruzó 2 F1 entre sí para sacar la F2 y tabuló sus datos. Y después de tabular y tabular y tabular, sacó un patrón. Algo se repetía siempre. Y esa es la ley. La ley, dicen, es pareja para todos, ¿verdad? En todas partes, casi en todas partes del mundo, la ley es para todos igual, menos en Bolivia. Aquí el que tiene muñeca, ni siquiera plátano, ¿ves? El que tiene muñeca cum no cumple la ley y se pasa por alto todo y nadie le dice nada. Pero la ley es algo que sí se debe cumplir. ¿Mm? Y por eso son las leyes de Mendel. Algunos libros dicen que hay 2 leyes, 3 leyes y algunos hasta 4 leyes. Me van a averiguar, ¿sí? También se los voy a pasar. Pero ahorita vamos a ver las más importantes. Luego, después de eso, Mendel tabuló sus datos y los publicó en 1865. Nadie le dio importancia por 30 años. Pasó desapercibido Mendel. Y después, en 1900, Hugo de Vries, un botánico holandés, y 2 personas más que no son tan importantes,
redescubrieron las leyes de Mendel. Y de hecho fue Hugo de Vries el que dijo, llamó a su amigo y le dijo, mira lo que he descubierto. Hay un patrón cuando hago esto, esto, esto. Todo lo que hizo Mendel lo había hecho él sin leer siquiera a Mendel. En esas épocas se las perdono, medio se las perdono. En estas épocas, no ve. Pasa algo y las redes inmediatamente lo reparten. Pero en el círculo científico, todos los científicos saben lo que está haciendo el otro, porque si no, no es buen científico. ¿Mm? No es buen científico. Hugo de Vries debía haber leído lo que Mendel hizo hace 35 años, pero no lo hizo. Y por eso les perdono porque no había internet. O sea, lo perdono y medio lo entiendo porque todos los científicos saben lo que hacen. Medio lo entiendo y le creo que no sabía. Y él, y su amigo le dijo, pues sí, esto ya lo ha hecho Mendel. Él la agarró, leyó y tal cual como él hacía Mendel ya lo había escrito. Claro, porque son leyes. Y quiso publicarlo y lo publicó también, pero la historia fue, fue la que determinó, ¿verdad?, de que el primer padre de la genética es Mendel. Y todo el mundo conoce a Mendel y muy pocos a Hugo de Vries. ¿Está bien? Eso es a mi modo de ver, Mendel. Ya cada uno pondrá un poquito más, se los he contado, para que sea la base para que cada uno sepa con precisión y hable bien sobre Gregorio Mendel. Ahora vamos a ir viendo otras cosas. Genes dominantes y recesivos. Los genes, acabo de decirlo, van de a pares, igual que un matrimonio, par. Y funciona igual que un matrimonio. Uno interactúa con su esposa o interactúa con su gen. Hay algunos que son dominantes y otros recesivos. A algunos les domina su mujer, a otros les domina su marido. ¿Mm? A veces se pelean y no se llevan bien. A veces se llevan súper bien. Tan bien que se reparten todas las cosas de la casa. Yo barro ahora, yo limpio ahora, vos cocinas. Se llama eso codominancia. ¿Se dan cuenta? Es casi como un matrimonio, los genes. Y eso es lo que vamos a ver. Interacción génica entre los dos. Y esos son dominantes, codominantes, alelos múltiples, letales, epistasis, pleiotropía y herencia ligada al sexo. Y lo vamos a ver, el primero que vamos a ver es genes dominantes y recesivos porque es lo que Mendel descubrió y yo creo que ni él lo puso dominancia y recesividad porque él no sabía que era un gen. Y vamos a ver tres tipos de cruces, solo tres, que son de hecho no existen en la naturaleza porque cuando se cruza un animal con otro animal hay miles de genes que se están cruzando, pero nosotros vamos a ver cruces monohíbridos con un par de genes, dihíbridos con dos pares de genes y trihíbridos con tres pares de genes. Nada más. De hecho, el que más vamos a ver es ser mono, mono, mono y luego di. Trihíbrido vamos a hacer un ejemplito nada más. ¿Cómo voy a resolver los cruzamientos de genética que voy a ver? Con un método muy sencillo, demasiado sencillo, que se llama el tablero de Punnett, que es un tablero donde vamos a cruzar los gametos y vamos a contarlos. Y de ahí vamos a sacar las probabilidades, que se llaman proporciones. ¿Cuál es la proporción fenotípica si se cruza este toro con esta vaca? ¿Cuál es la proporción genotípica si se cruza este cerdo con esta cerda? ¿Está bien? Eso es lo que necesitamos ver. Bueno, ¿cuál es la primera ley de Mendel? Se la explicará, dice, justamente con el cruce más simple que puede haber. Esto es lo más sencillo que puede haber, el cruce monohíbrido. Y aquí está, primero sin colores y luego con colores. Mendel, experimento 1, en inglés para que vayamos viendo, ya saben que tienen que saber inglés. Mire, lo primero que hizo Mendel fue hacer líneas puras. Él tenía una línea pura, miles de individuos que solo producían semilla lisa.
S porque es de smooth en inglés, liso, smooth. Y luego hay semillas rugosas. Si fuera en español podríamos poner L. Y aquí al rugoso no le voy a poner, jóvenes, otra letra diferente, R. La misma. Puede ser cualquier letra. Aquí en inglés le han puesto S de smooth y S minúscula. Si yo pongo en español L de liso, aquí tengo que poner L minúscula. No puedo, hay algunos que en el examen van y me ponen S aquí y L de liso y R de rugoso. Está mal. La misma letra, solo porque son alelos. La generación paternal, uno es liso, homocigoto, y el otro es rugoso, homocigoto. Y eso es lo que hizo Mendel. Después de crear líneas puras, las cruzó, como estamos viendo aquí, entre sí. Y lo primero que tenemos que saber es qué tipos de... Lo primero es, tenemos que determinar si el papá o la mamá son homocigotos o heterocigotos. Eso es lo primero, joven. ¿Es homocigoto? Sí. ¿Es homocigoto? Sí. Ok. Después de determinar el genotipo, probable genotipo de los papás, sacamos los gametos. O sea, si este es un macho, va a producir este tipo de espermatozoides. Si esta es una hembra, va a producir este tipo de óvulos. Pregunta, jóvenes, ¿este macho produce este gameto? ¿Producirá algún otro tipo de gameto diferente a este? ¿Qué opinan? No creo, doctor. ¿Qué dijiste? No te escuché. A ver, otro. ¿Creen que este individuo va a producir otro tipo de gameto? No, doctor. No, imposible, porque es homocigoto, es la S y la S, son lo mismo. Por lo tanto, este es el único gameto que va a producir este individuo. Y esta hembrita, esta arvejita hembra para nosotros que somos zootecnistas, esta vaca hembra, esta cerda hembra, esta gallina hembra, que es homocigota para ese minúscula, el único óvulo que va a poder producir es ese minúscula. ¿Por qué? Porque no puede, no hay de dónde. Y los gametos, ¿qué hacen? Se unen. El espermatozoide viaja por todo lado para buscar este óvulo y se une. Y sale la F1, la generación F1. Y la generación F1 tiene un fenotipo y un genotipo. Un genotipo diferente al papá y diferente a la mamá, porque el papá es homocigoto, la mamá es homocigota, y él es heterocigoto. ¿Por qué? Porque su papá le dio la S mayúscula y su mamá la S minúscula. ¿Su papá es homocigoto? Sí, para S minúscula. ¿Su mamá es homocigota? Sí, para S minúscula. Y él no, él es heterocigoto. O sea, si este papá con esta mamá tienen 1000 hijos, todos van a ser heterocigotos. Ok. ¿Cuál es la proporción fenotípica de este cruzamiento? 100% heterocigoto. Bueno, ahora vamos al fenotipo. Resulta que liso con rugoso, todos los hijos salen lisos. No hay uno rugoso. Y Mendel se sorprende y dice, oh, se ha juntado, ha desaparecido el carácter rugoso. Ahora, 100% liso. Desapareció en una generación. Bueno, Mendel agarró, hizo crecer las plantitas y la cruzó con ella misma, self, con otro heterocigoto. O sea, cruzó la generación F1 entre sí. Ya no homocigoto con homocigoto, sino un heterocigoto con otro heterocigoto. Y este es liso con un liso. O sea, aquí era liso, rugoso, da todo liso. Ahora, liso con liso, debería dar todo liso, pero para sorpresa, vuelven a aparecer los rugosos. Veamos. Miren, ahora este produce dos tipos de gameto, S mayúscula y S minúscula. Y este que es igualito a este produce lo mismo, S mayúscula y S minúscula.
O sea, aquí miren, este producía un gameto, aquí uno, pero este heterocigoto produce dos tipos de espermatozoides y dos tipos de óvulos. Por lo tanto, para la segunda generación tenemos dos gametos, aquí hay que saber multiplicar, espero que ustedes sepan. Dos gametos del papá por dos gametos de la mamá, ¿cuánto es? 2 por 2. 4. 4, bien, así me gusta. Miren, 4, 4, un tablero de 4. Y encima del tablero, miren, pongo los posibles gametos del esperma, S mayúscula, S minúscula, y aquí al lado izquierdo los posibles gametos que tiene el óvulo, S mayúscula y S minúscula. ¿Y qué hacemos? Cruzamos las letras, los gametos, y miren, uno va a ser S mayúscula, S mayúscula, S mayúscula, S minúscula, S mayúscula, siempre hay que poner la mayúscula primero, S mayúscula, S minúscula y dos S minúsculas. ¿Cuál es la proporción fenotípica y genotípica de este cruzamiento donde los dos individuos son heterocigotos? Ya no es 100% liso, miren. Para sorpresa de Mendel, reaparece el carácter rugoso siempre en un 25%. Por eso es ley. Entonces tenemos 3 de 4, 3 cuartos. ¿Cuánto es en porcentaje 3 cuartos? 75%. Exactamente. 75% van a ser lisos o 3 cuartos. Y 25% o un cuarto va a ser rugoso. ¿Cuál es la proporción fenotípica entonces de este cruzamiento? 3 cuartos liso, un cuarto rugoso. Ok, ¿y cuál es la proporción genotípica? Aquí era 100% heterocigoto. Aquí dice un cuarto homocigoto dominante, 2 cuartos heterocigoto, o lo que es igual a un medio, y un cuarto homocigoto recesivo. En porcentajes, 25% liso, perdón, 25% homocigoto dominante, 50% heterocigoto y 25% homocigoto recesivo. Ese es el primer experimento de Mendel. Esto es lo más fácil que hay. No hay más fácil. Así que si no entienden esto, estamos fritos. Por eso vean con el ayudante, si no me entienden a mí, que les explique la primera ley de Mendel, la dominancia, la recesividad. Recesividad. ¿Alguna pregunta de aquí? ¿Mm? Doctor, entonces eso sería un ejercicio, ¿no? Así para hacer. Sí, ¿Que me iba a dar? ahorita les voy a dar 30 ejercicios y saben que en los 30 ejercicios me van a hacer 30 veces esto, tal cual, 30 veces esto, pero yo creo que va a ser la próxima semana, no ahora, porque ahora Ya, nos vamos a, esto es un inicio, el viernes vamos a hablar de esto, luego viene el examen y después del examen vamos a ir. Entonces dice la primera ley de Mendel. A esta ley se llama también ley de la uniformidad de híbridos de la primera generación, F1. Y dice que cuando se cruzan dos variedades individuos de raza pura, homocigotos, aquí están ambos homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos mestizos de la primera generación son iguales. Aquí está, ¿ves? Todos son iguales. No hay uno, toditos son iguales. ¿Por qué? Porque este domina a este. Todos sus hijos son lisos. El experimento de Mendel, llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de arvejas que producían semillas amarillas, con una variedad pura que producía verdes. Al hacer un cruzamiento entre estas plantas, obtenía siempre plantas amarillas. Aquí está. Cruzaba amarillo con verde, todo era amarillo, 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 amarillo. 100% amarillo. ¿Y cuál es la proporción genotípica, jóvenes, aquí? ¿100% qué? heterocigoto. Exacto. No hay más. Esa es la respuesta. 100% amarillo, doctor. Proporción fenotípica. ¿Cuál es la proporción genotípica? 100% heterocigoto. Interpretación del experimento. El polen de la planta progenitora
el espermatozoide, aporta a la descendencia un alelo para el color de semilla, no los dos. Y el óvulo aporta otro alelo, no los dos. ¿Mm? Por lo tanto, solo se va a manifestar el dominante. El otro permanece oculto, se llama, no se expresa ese gen. El gen recesivo no se expresa, está presente. Por lo tanto, este animal que es heterocigoto amarillo es portador del gen verde. En cambio, este homocigoto no es portador del gen verde. Y este homocigoto verde no es portador del gen A mayúscula amarillo. Pero este heterocigoto que es amarillo, fenotípicamente, es portador del gen verde. Aquí está nuevamente, ¿ve? Amarillo, verde, todo amarillo. Pero ya no es homocigoto, sino heterocigoto. 100% amarillo, 100% heterocigoto. Tenga un hijo, 1000 hijos, 100,000 hijos. Y eso se llama F1. La segunda ley se llama separación o disyunción de los alelos. Ya me he hecho acordar. Tenían que averiguar sobre la no disyunción de los cromosomas, ¿no? El experimento de Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de primera generación, la población F1, y las polinizó entre sí, o sea, entre las mismas F1, y obtuvo semillas amarillas y verdes. Volvió a aparecer el carácter verde de nuevo, o sea, no se había perdido, sino no se había expresado. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación, vuelve a manifestarse y en una proporción siempre igual. Miren, 3/4 amarillo, 1/4 verde. Por eso es aquí 3-1. 3-1. Esto vamos a hacer 30 veces la próxima semana o la subsiguiente semana después del examen. 30 veces voy a hacer. Van a cruzar un heterocigoto con otro heterocigoto, va a dar 2 gametos y esto lo vamos a hacer todo. En donde hagamos, siempre va a salir 3/4, 1/4, 3/4, 1/4. Interpretación del experimento. Los dos alelos distintos para el color de semilla presentes en los individuos de la primera generación filial no se han mezclado ni desaparecido, están ahí, solo que uno no se expresa. Cuando el individuo de fenotipo amarillo y genotipo heterocigoto forme gametos, se separan estos alelos y va a formar un espermatozoide con A mayúscula y un espermatozoide con A minúscula, un óvulo con A mayúscula y un óvulo con A minúscula. Y así que se obtienen estos resultados. Fíjense, los dos son amarillos, sí, pero los dos son heterocigotos. Por lo tanto, este da dos tipos de espermatozoides, A mayúscula y A minúscula, y esta hembrita da dos tipos de óvulos, A mayúscula, A minúscula. Cuando se une el espermatozoide con este óvulo, va a dar AA amarillo. Cuando se une este óvulo con este espermatozoide, va a dar A heterocigoto amarillo porque A mayúscula domina a verde. Y aquí igual A amarillo heterocigoto. Y la única forma de que sea verde es que se junte el A minúscula con el A minúscula. Por lo tanto, la proporción es 3/4, 1/4. ¿Y el genotipo cuál será? Aquí es el fenotipo, es 3/4, 1/4. Y el genotipo, miren, A mayúscula. A minúscula. A minúscula. Y A minúscula, A minúscula. ¿Cuál es la proporción genotípica de este cruzamiento? 1/4 o 25% homocigoto A mayúscula, 50% o 2 de 4, un medio A mayúscula, A minúscula, y otro 25%, un cuarto, A minúscula. Por lo tanto, la proporción fenotípica era 3/4, 1/4, o 3-1, y aquí es 1/4, 2/4, 1/4, o 1-2-1. Esa es la pregunta de examen. ¿Cuál es la proporción fenotípica? 3-1.
¿Cuál es la proporción genotípica de este cruzamiento? 1, 2, 1. Eso es lo que tenemos que hacer harto. Bueno, ahí hay la tercera ley y algunos libros ponen la cuarta ley. A ver, búsquenla. ¿Qué más hizo Mendel? Y con esto terminamos. Hizo un retrocruce de prueba. En humanos no se puede hacer, pero en animales sí. Se puede cruzar una hija con su padre o un hijo con su madre. Ese es un retrocruce de prueba. En el caso de los genes que manifiestan la herencia dominante, no existe ninguna diferencia entre los heterocigotos. Claro, ¿qué quiere decir? Miren, este es amarillo, este es amarillo. ¿Cuál es? Este es amarillo, este es amarillo. ¿Cuál es homocigoto? ¿Cuál es heterocigoto si los dos son amarillos? No tengo idea. ¿Cómo puedo saber si un amarillo es homocigoto o es heterocigoto? Aquí no hay problema. Si veo verde, sé que es A minúscula, minúscula. El problema es si veo amarillo, porque puede ser homocigoto o heterocigoto. ¿Y cómo hago? Con el cruce de prueba, que consiste en cruzar el fenotipo dominante con la variedad homocigota recesiva. Fíjense aquí, hay dos tipos de retrocruzamiento. Tengo dos amarillos, un amarillo que es homocigoto y otro amarillo que es heterocigoto, pero yo no sé cuál es el heterocigoto. ¿Y cómo voy a saber cuál es el heterocigoto? Haciendo el retrocruce de prueba. Cruzo el amarillo con el homocigoto recesivo. ¿Por qué? Porque yo sé que el homocigoto recesivo no miente, es el A minúscula. Cuando el homocigoto se va a cruzar con el verde, todos sus hijos van a ser amarillos, no pueden nacer ningún hijo verde. No, aunque tenga 100,000 hijos, ni uno verde. En cambio, cuando el heterocigoto se cruza con un homocigoto, el 50% de su descendencia va a ser verde y el otro 50% amarillo. O sea que, ¿cómo puedo hacer yo? Pero, doctor, ¿qué hago? A ver, si tengo un toro, que quiero saber si va a dar, vamos a suponer con esto nomás, amarillo, y quiero saber que es homocigoto o heterocigoto, lo cruzo con 10 vacas verdes. Entonces, este toro, con las 10 vacas verdes, no tiene que salir ningún ternero verde. En cambio, si este es heterocigoto y cruzo con 10 vacas verdes, sí o sí uno de sus hijos va a salir verde. Basta con que nazca un hijo verde, ya sé que él es heterocigoto. ¿Mm? Ese es retrocruce de prueba. Si es homocigoto, no puede haber ningún verde. Si es heterocigoto, hay la probabilidad de que el 50% nazca verde. ¿Cómo resolver un problema de genética? Lo voy a explicar y lo vamos a volver a explicar la próxima semana también. ¿Sí? Porque es importante. Los problemas de genética son similares a los problemas algebraicos que habíamos hablado, o a un problema matemático. Tengo que leer el problema. Y luego poner el problema matemático en signos. A, B, A mayúscula, ¿no ve? Y la próxima semana les voy a volver a hablar con más calma. Ahora vamos directo. El enfoque que hay que darle es lo siguiente. Primero lea el problema, ¿qué le pide? Analice el problema cuidadosamente, lea y traduzca las palabras en símbolos. Un toro, puede ser así, por ejemplo. Los cuernos son recesivos y el carácter mocho es dominante. Entonces, M, voy a poner mayúscula, igual mocho. M minúscula, cuernos. ¿Se dan cuenta? Estoy traduciendo el problema en símbolos. Después de que he traducido todo y he leído y sé de qué se trata, elijo, como en los casos de factorización, este es el primer caso, el segundo caso, el tercer caso. Esto es codominancia. Esto es dominancia completa. Elijo y aplico la técnica específica.
Los primeros dos pasos son los más importantes. ¿Por qué? Porque tengo que analizar el problema y tengo que determinar si el papá es homocigoto o heterocigoto. Tengo que determinar el genotipo del papá y el genotipo de la mamá, porque de ahí voy a sacar los gametos. Si no hago eso, chao, ya no puedo ir más allá. Los primeros dos pasos son los más importantes. El tercero es mecánico. Ah, esto es así ya directo mecánico. Los problemas más simples son los que presentan toda la información necesaria acerca de la generación del papá. Por ejemplo, este toro es negro homocigoto y su gen le va a poner la letra A. Esta vaca es heterocigota y le va a poner la letra A y A minúscula. ¿Ve? Les estoy diciendo todo. Y le pide encontrar, lo que les he dicho, la proporción fenotípica y genotípica de la F1 y F2. Cuando le pidan este tipo de problemas, debe seguir los siguientes pasos. 1. Determinar tan pronto como sea posible los genotipos de los papás. Si el papá es homocigoto o heterocigoto. Si la mamá es heterocigota o heterocigota. Determinar qué gametos produce el papá y la mamá. Y luego el tercer paso es unir los gametos por el método de Punnett o por el método de bifurcación en línea. Cuando leer los fenotipos F1. 4. Repetir el proceso para obtener la información de la generación 2. ¿Qué quiere decir? Ver qué genotipo tiene el papá F1, la mamá F1, sacar los gametos, cruzar los gametos y tenemos la F2. Por lo tanto, determinar los genotipos a partir de la información dada requiere comprender la base teórica de la genética de transmisión. ¿Qué es dominancia? ¿Qué es codominancia? Que eso lo vamos a ver la subsiguiente semana. Y aquí hay un esquema. Por ejemplo, miren, un papá homocigoto con una mamá homocigota produce un único gameto, igual la mamá, y se juntan. Y la F1 va a tener una nueva composición genética, miren, porque papá es NN mayúscula, mamá es NN minúscula, y los hijos son otra composición genética, NN, homocigoto, homocigoto, heterocigoto. Y luego viene el dihíbrido. Miren, aquí es una sola letra, N y N. Y aquí hay dos letras, A y B. Por lo tanto, hay dos caracteres, amarillo y liso, verde rugoso. Y tengo que sacar ahora gametos. Esto les voy a enseñar a sacar gametos la subsiguiente semana. Y miren, con dos heterocigotos sería, miren cómo se complica. El A puede venir aquí, el A puede venir aquí, el A chiquito puede venir aquí, aquí, el B aquí, todo un chiverío. Hay una forma bien fácil de sacar. Y luego terminamos que ahora ya tengo la generación 1, se cruza, esto es lo que hizo Mendel. La generación 1 o F1 heterocigota la cruzó entre sí. Ahora ya salían dos gametos, 2 por 2 es 4, pueden salir así, miren, esta N mayúscula puede venir aquí y aquí, la N minúscula aquí y aquí, de la mamá esta N mayúscula aquí y aquí, el N, mira, se chipa, ¿no? Aquí ya me chipé. Pero puede salir NN, NN, NN y NN, homocigoto dominante, homocigoto recesivo y heterocigoto. Y para eso sirve el tablero de Punnett, que aquí está y en el texto que ya está disponible, ahorita lo voy a poner disponible, pero ya les he dicho, esto es para el segundo periodo. Ahora, de aquí termina esta clase y empiecen a estudiar todo lo que hemos hecho hasta la anterior semana. Dibuje una cuadrita de Punnett 2 por 2, ponga al lado izquierdo los gametos que da el papá o la mamá, arriba el padre 2 y una los gametos. Esto está en el libro, les va a decir cómo hacer, habla del experimento. Ahora no quiero hablar más porque vamos a hablar y vamos a dar la otra vez el ejemplo más simple y con eso yo les voy a dar, aquí está la tercera ley. El enunciado de la ley se conoce esta ley como de la herencia independiente de caracteres y hace referencia al caso que se contemple caracteres distintos. ¿Qué quiere decir esto para terminar? Yo puedo tener ojos azules y pelo negro. Hola, ¿están ahí o no? Sí se puede, doctor. Sí, ¿ve? Eso quiere decir que nuestros caracteres son independientes, porque si no fueran independientes,
serían unidos y podríamos decir, todo aquel que tiene pelo negro va a tener ojos azules. No, el color de ojos es independiente al color de pelo, al color de piel, al tamaño. Eso es herencia independiente de los caracteres. Cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia de otro carácter, excepto en los genes ligados. Y aquí está otra vez lo mismo que no voy a hacer y ahí quedaríamos. No quiero cansarlos. Hasta ahí llegamos.